por la Semana del Contador Público. Continuando con las ponencias, vamos a tener el tema Avances y desafíos del nuevo dictamen de auditoría en el Perú. Contaremos con el expositor, el magíster CPC José Carlos Dextre, y como moderador tendremos al magíster CPC César Manuel Vallejo. El señor César Vallejo Castañeda es miembro de la Comisión de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad, contador público colegiado certificado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él cuenta con maestría en gestión empresarial por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, maestría en innovación y emprendimiento en nuevas tecnologías por la Universidad de Salamanca, España. Es socio de Torres, Vallejo y Asociados, Contadores Públicos, SC, Sociedad de Auditoría. Es socio de Innova Global Consulting SRL, es una firma consultora, presidente del primer Comité Funcional de Auditoría Financiera en el año 1994, fue expositor en diversas conferencias interamericanas de contabilidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC, en Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Uruguay, Argentina y México. Es exdirector ejecutivo de administración del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, exdirector de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional Cayetano Heredia. En la actualidad es integrante de la Comisión Técnica de Normas y Prácticas de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC y es consultor y asesor de empresas privadas y públicas. Adelante, señor César Manuel Vallejo. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña esta tarde-noche, momentos previos al partido de nuestro querido Melgar de Arequipa. Elsa Choi nos ha dejado la valla bastante alta. De repente faltó configurar el tema central en que toda la investigación suma a la colectividad civil y a todos los gremios para que aporten conocimiento para el bien del Perú. Estamos justamente en la Semana del Contador Público. El 11 de septiembre es el día central y se conmemora un año más de la Ley 13253, el 11 de septiembre del año 59. Quería presentar a nuestro colega y amigo José Carlos Dextre. José Carlos es doctor en Ciencias Contables y Empresariales. Es magíster en Contabilidad con mención en Auditoría Superior en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciado en Administración y Contador Público en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Contables en la misma Pontificia Universidad Católica del Perú en el periodo 2017 al 2021. Igualmente ha sido jefe del Departamento Académico de Ciencias Administrativas de la Universidad del 2011 al 2017 y decano de la Facultad de Administración y Contabilidad de esta gran casa de estudios. Es profesor principal del Departamento Académico e igualmente docente en materias de auditoría en gestión y auditoría financiera. Es consultor y asesor de empresas, es expositor nacional e internacional y es miembro de la Comisión Interamericana de Auditoría de la AIC y también fue miembro del Consejo Normativo de Contabilidad del año 2010 al 2017. Antes de darle el uso a nuestro gran amigo José Carlos Dextre, que tratará el tema Avances y desafíos del nuevo dictamen de auditoría en el Perú, cabe mencionar en la ventaja que nos dan los años, llamo ventaja, porque recuerdo a nuestro gran maestro Mario Vergara Barreto, que en la Universidad de San Marcos nos dio los lineamientos para forjarnos como auditor. Y él en el año 77, 78 emitió un pronunciamiento conjuntamente con otros colegas
el pronunciamiento sobre el dictamen de auditoría, 3 párrafos. Posteriormente fue evolucionando y ya en el 2016-17 ya hubo el dictamen un poco más extenso para que ahora, en el tema que va a tratar José Carlos, se hable pues ya de la NIA 700 y la 701, que te habla del nuevo dictamen de auditoría. Dejo en el uso de la palabra a José Carlos Dextre. Adelante, José. Gracias, César, por la presentación. Muy buenas noches, estimadas y estimados colegas. Es un gusto estar con ustedes y compartir este tema de el dictamen, el nuevo formato de dictamen de auditoría, que en términos generales e internacionales se conoce como el informe de auditoría. Acá en nuestro país le conocemos como el término de dictamen. Eso también conversaremos para ese propósito. César ya mencionó de que hay toda una historia con relación al informe de auditoría, ¿no? Ha variado significativamente en la estructura, sobre todo, porque antes había un informe de 3 párrafos hace muchos años atrás. Después se modificó a partir de prácticamente el año 98 a un párrafo a un informe de 4 párrafos, que es el que hemos conocido y la mayoría lo ha venido tratando, sobre todo en el campo profesional, ¿sí? Aparte de las notas explicativas que pueda tener un informe de auditoría. Lo cierto es que en el año 2015, la Junta que se encarga de estructurar las normas internacionales de auditoría que pertenece al IFAC, quien emite y promulga es el IFAC, pero es la Junta la que estructura y formula el nuevo informe. El informe tuvo unas características particulares, comienza a estar vigente, al menos así lo declara IFAC, a partir del 15 de diciembre del 2016. Por supuesto que recién ha llegado acá al país la autorización para usarlo en el 2021. Las razones no las vamos a comentar indudablemente, pero era necesario que ya una vez se instale el nuevo informe. Lo exigían no solamente el mercado internacional, sobre todo las bolsas del mundo, sino también aquí la reguladora, la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, en el cual exigía a las firmas auditoras que emplearan el nuevo informe. Sí, es decir, la norma modificada, actualizada, y particularmente porque las normas rigen para el trabajo de la auditoría, son normas de auditoría y aseguramiento, pero que fundamentalmente están orientadas para las empresas públicas, es decir, para las empresas que listan, que cotizan en bolsa. Casualmente, ahora en una reunión a mediodía con unos colegas, conversábamos al respecto, se tocó tangencialmente el tema, porque dice, bueno, pues el nuevo formato de informe es obligatorio, pero para esas empresas, para el resto no es obligatorio. Cuidado con ello, porque casualmente una de las razones de formular la nueva estructura del informe, casualmente es para propósitos de que el lector, el usuario, tenga una mayor información y sobre todo una información transparente al respecto, ¿sí? Ahora vamos a ver en un momento cómo está la estructura de este nuevo informe, pero lo importante es saber que la Junta obtuvo, la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, obtuvo la autorización del IFAC y por tanto emite la resolución 022 en noviembre del año pasado, en el cual aprueba la guía de procedimientos y aplicación de la NIA 700 y 701. Entiendo porque todavía no está, digamos, formulado, no está estructurado y menos puesto a disposición de los profesionales el manual, es la costumbre, el handbook, ¿no? El manual de auditoría. IFAC emite las normas en el idioma de origen de ellos, en inglés.
Quien ha hecho una buena traducción del manual es el Instituto Mexicano de Contadores, y en el cual, bueno, IFAC inclusive dice que puede usarse ese manual para los países que requieran, y sobre todo de habla hispana. Indudablemente que esto tiene que ser una tratativa y una autorización a través de los gremios, es decir, la Junta con el Instituto Mexicano para propósito de ver si es que se puede usar, que dice el IFAC, porque esas son las noticias de IFAC, que es una buena traducción. IFAC no traduce. El instituto lo ha hecho por su cuenta, pero IFAC comenta de que es una buena traducción en español y por tanto debe ser utilizable. Quienes hemos tenido acceso no solamente al handbook en inglés, el original, los 3 tomos, sino también del Instituto Mexicano, vemos que hay bastante similitud, porque no es una traducción, es una traducción pero interpretativa de la norma que tiene que guardar fielmente el contenido, pero ustedes saben que por razones semánticas muchas veces en los idiomas se entiende algo diferente. Sí, sucede con la NIF, por ejemplo, ¿no? Una cosa es leer la NIF en inglés y otra cosa es leerla en español. Muchas veces piensan de que es una traducción así literal. Lo que sucede es que las traducciones llevan también consigo interpretaciones para que el lector casualmente pueda interpretar apropiadamente la norma. Entonces, cuando hablamos de avances, el primer avance que hay acá en el Perú es eso, el tener la autorización del IFAC de que ya pueden usar los auditores de manera formal y oficial el nuevo formato, o sea, las normas actualizadas de estas NIAs que se emiten en el 2015, las actuales vigentes, entra en vigencia a partir del 15 de diciembre de 2016 y que se actualizan en el 2018. Y han proseguido algunos drafts y borradores que están trabajándose, pero es la que se tiene en estos momentos y es la que se está aplicando. El Colegio de Contadores Públicos del Perú, perdón, la Junta de Decanos, también ha dado esta guía y una nueva estructura. Casualmente César me ha facilitado un informe que ha emitido una de las firmas internacionales acá en Perú, de uno de sus clientes, y veo que guardan el mismo esquema, que dista un poco a la estructura que tiene la norma, es decir, la NIA 700 revisada, ¿sí? Versus la que aquí ha interpretado el Instituto de Auditores para propósitos y ha puesto a disposición de la Junta, por supuesto, para propósitos de que sea una guía para los auditores y fundamentalmente las firmas. Y las firmas internacionales, sí, la famosa Big Four, la van a aplicar de acuerdo a cómo ha sido formulada en la guía de los que ha publicado la Junta de Decanos. Definitivamente esa habrá que seguir aquí en el Perú, ¿sí? Repito, en el Perú le llamamos dictamen, ¿sí? Pero el término internacional es informe de auditoría. Sea cual fuera, yo creo que la estructura tiene características que son importantes conocer y ver. Yo no sé si Lupe me puede facilitar la función de compartir para propósitos de apoyarme en algún tipo de presentación que permita conocer algunos detalles. ¿Sí? ¿Ya tengo la función, Lupe? Ya, fantástico. Gracias. Mientras Lupe inserta, estimado José Carlos, abonaremos en el sentido de que la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú es la instancia representativa de la profesión contable y tiene la representación tanto en IFAC como en AIC. Hay una correlación directa de la Junta, el organismo patrocinador del Perú, en respecto a la profesión contable. Por favor, continúe, mi estimado José Carlos. Sí, déjame ver,
Este es el anexo que acompañó en la Junta de Decanos, ¿sí?, a la comunicación que dio a conocer a los miembros de los colegios de contadores públicos del Perú, y nos dio este modelo general, ¿sí?, que ahora voy a presentar también, el que me proporcionó César. Respecto a este modelo es peruano, cambia un poco el tema de la presentación, ¿sí? Si bien es cierto que el modelo ha cambiado, la opinión antes iba al final, en el último párrafo, en el cuarto, ¿sí? Y previo, si es que había algún tipo de calificación, había un párrafo de fundamento para la opinión calificada, pero la opinión iba al final, ¿sí? ¿Y por qué? Al menos la información que se tiene es por qué cambiaron, digamos, la ubicación de la opinión. Es porque lo primero que le interesaba siempre al lector, sobre todo inversionista, etcétera, es fija la atención en la opinión, ¿sí? Es decir, para ver qué cosa menciona el auditor respecto al resultado de su trabajo, del examen que ha practicado la información financiera de una entidad. Y por tanto, ya por consenso, dijeron que mejor estaba en el esquema de en la primera lectura. De golpe de vista, hay una lectura con relación a la opinión del auditor. Aquí no aparece, al menos no lo he visto, ¿sí? No aparece ¿Recuerdan que en el anterior informe había un párrafo de introducción? ¿Sí? Muy bien. La norma sí lo considera dentro del párrafo de opinión, considera siempre ese párrafo de introducción en similares términos, ¿sí? Hemos auditado, etcétera, etcétera. Y después en un segundo párrafo viene la opinión. Al comienzo lo presentaron al revés. Primero la opinión y después venía la extensión de qué cosa es lo que había auditado. ¿Qué es lo que ha cambiado con el modelo acá peruano? La opinión está primero, viene, y dice qué cosa hemos auditado. Es lo que antes se mencionaba en el párrafo introductorio, ¿no? Hemos auditado los estados financieros de tal empresa, etcétera, ¿sí? Y se mencionaba qué estados financieros, cuál había sido el alcance, es decir, qué periodo se habían examinado, y en función a ello, ¿sí?, se le daba a conocer cuál había sido el trabajo, se están presentando un informe, ¿sí?, a qué correspondía ello, ¿sí? Y independientemente de las calificaciones que pudiera tener, o un informe sin calificación, que comúnmente le conocemos como informe limpio, ¿sí? Este es el caso. La opinión, donde indudablemente hay una identificación, acá se refiere a separados o consolidados, ¿no? Porque, bueno, ya eso será en función a qué estados financieros son los que se están examinando. En el país fundamentalmente por razones ya legales, estatutarias y sobre todo con relación a normas tributarias, la Ley General de Sociedades, hablan de separados. Pero con este nuevo informe, y es posible sobre todo cuando van informes al exterior, también considerar auditorías de informes consolidados, ¿sí? Entonces, esta es una extensión más que permite este informe y no tiene limitación para ello, independientemente de que acá en nuestro país prime el tema del informe separado. El nombre de la compañía, como siempre, ¿no? El alcance, o sea, los periodos que se han examinado, ¿sí? Y, bueno, haciendo referencia, esto es importante con relación a cuál ha sido la base o criterio o el fundamento de la estructura de la información financiera. Y acá hace una descripción de qué cosa es lo que ha examinado el auditor, ¿sí? Nuevamente repite el nombre de la compañía e indica comprende. E indica cada uno de los estados financieros que conocemos, ¿sí?, incluyendo las notas, los estados financieros, porque todo es un conjunto que conforma la información financiera. Este es, por si acaso, el estilo que se va a aplicar acá en el Perú,
¿sí? Si esto lo comparamos con la norma, o sea, con la NIA 700, revisada, actualizada al 2018, la estructura de este párrafo es algo diferente, pero no desvirtúa en absoluto, en el sentido de que dice lo mismo, pero de otra forma. ¿Sí? El otro lo tiene sintetizado, de corrido, acá está descriptivo por cada uno de los estados financieros, lo cual, en opinión de quienes han formulado este modelo aquí en el Perú, es más explicativo, más identificativo para el lector. Algo que sí solamente se tenía en consideración cuando la opinión era calificada, que había un fundamento, ¿no? Una base para propósito de explicar el por qué se estaba calificando la opinión. Ahora, es igual sea un informe calificado o no, ¿no? En los términos coloquiales que conocemos, un informe limpio, ¿sí? Quiere decir que no hay calificaciones, ¿sí? No son informes que se hayan calificado con salvedad, ¿no? O informes en los cuales a lo mejor no se emite, hay una denegación de opinión, ¿sí? O también opiniones adversas. Cualquiera que sea el resultado del examen y que dé lugar a la opinión, siempre va a haber un párrafo de fundamentos de la opinión, ¿sí? En caso fuera una opinión calificada, probablemente los títulos cambian, porque tendría que ser nuestra opinión. Nuestra opinión, ¿sí? Y acá habría que agregar cuál es la calificación. No recomiendan mucho esa calificación acá en el Perú, ¿sí? En otros países, y hay países vecinos como Ecuador, sin ir lejos, en el cual ya lo vienen aplicando ya hace 3 años el nuevo formato, ellos sí, no ponen en nuestra opinión, sino dicen opinión con salvedades, por ejemplo, ¿sí? Y cuando habla del fundamento de la opinión, dice opinión, el fundamento de la opinión con salvedades. Es decir, se ajustan un poco a lo que la NIA recomienda utilizar como texto para identificar, ¿sí? Acá se explica, el auditor explica, ¿sí? Fundamentalmente sobre qué esquema hizo la auditoría. Probablemente la auditoría en el Perú se hace con base en las normas internacionales de auditoría, casualmente por eso es la autorización que recibió del IFAT y que lo ha oficializado y lo pone en rigor la Junta de Decanos para el ejercicio profesional del auditor acá en el Perú. Y miren ustedes, el fundamento y dice acá algo: consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para fundamentar nuestra opinión, ¿sí? Es lo que antes cerraba totalmente en el antiguo formato de 4 párrafos, cuando se hablaba de la responsabilidad del auditor, ¿sí? Acá en este caso extraen eso y lo colocan en esta parte de la opinión. Después hay unos párrafos que están involucrados dentro del esquema ya de la responsabilidad del auditor, como la independencia, por ejemplo, ¿no? Acá hace una precisión sobre cuál es la independencia que tiene, me escucho, qué relación, qué vínculo existe entre el auditor y la empresa, y acá donde deslinda responsabilidades de vínculo que vaya a tener con la empresa, y lo cual indudablemente está dentro del marco de ese famoso marco de transparencia que dio origen a que se reformulara el informe, ¿sí? Aquí habla de nuestro enfoque de auditoría, aspectos generales. Es decir, ya está hablando aquí, en este formato, y porque vamos a revisar también qué cosa dice la NIA para propósito de hacer una comparación rápida de la forma como ha desarrollado el trabajo el auditor. Nuestro enfoque de auditoría, aspectos generales. Una auditoría está diseñada, es algo que es un texto que más o menos con similares características y sobre todo de fraseología, es que se utilizaba también en el anterior formato. Es decir, da a conocer al lector, ¿sí? ¿Qué aspectos tuvo en consideración para el propósito de desarrollar el examen?
el enfoque de auditoría está en relación directa a ya ciertas características de trabajo del auditor, ¿sí? Y que está en función de conocimiento de la entidad, ¿sí? De análisis y evaluaciones de los riesgos y fundamentalmente controles, y sobre todo basado en el escepticismo profesional y en el juicio profesional para a propósito de decidir qué pruebas y procedimientos de auditoría son los que se tienen que aplicar. Es un poco de manera sintética, es lo que trata de explicar el auditor en este párrafo. Aquí habla del alcance de nuestra auditoría y habla de los procedimientos, ¿sí? Dentro de lo que es la naturaleza, el alcance y la oportunidad de aplicarlos, ¿sí? De la evaluación de los riesgos de los estados financieros. Cuando se habla de la evaluación de los riesgos financieros, alguna vez en un taller que estuvimos ahí discutiendo ya temas generales de lo que es la auditoría, siempre se piensa de que los estados financieros tienen riesgo. Lo que sucede es que los estados financieros reflejan, ¿sí?, la situación financiera de la entidad, y la situación financiera es producto de su actividad económica e implica los riesgos que tiene el negocio que genera la actividad económica. Entonces, para entender de que los riesgos que están en función directa de los estados financieros, que el auditor trata de identificar, es respuesta del reconocimiento que hace del negocio y, por supuesto, los riesgos que tiene como tal y que se trasladan a la composición de la información financiera, ¿sí? Identifica que han realizado procedimientos de auditoría. Y acá viene un tema, ¿sí?, que está en discusión, y los colegas que comentan y opinan, los principales asuntos de auditoría. Es decir, aquí aparece la famosa NIA 701, que es la introducción a esta forma de informe, ¿sí?, y en el cual resultó, entre comillas, una novedad. ¿Qué dicen los colegas? Dicen, no, pero esto es para las empresas que listan, ¿okay?, a las empresas públicas. Esto no es para todo. Es decir, para una empresa mediana o una empresa que no tiene obligación o no cotiza, ¿no? Pero aún así hay algunas que sin cotizar publican en la SMB. No es necesario tratar el informe de estos principales asuntos o asuntos claves de la auditoría. Vamos a ver en un rato un poco las razones del por qué. Porque los asuntos clave de la auditoría implica un trabajo extra del auditor. No, el auditor desarrolló el trabajo, sino es que tiene que explicar cuáles son y por qué consideraciones ha determinado que son asuntos importantes que ha visto en su auditoría. Pueden ser asuntos que inclusive pudieran estar dentro del margen de la calificación y que escuetamente estén referidos ahí en el párrafo de fundamentos de la opinión, de una opinión calificada obviamente, y que aquí lo puede ampliar, pero no solamente va a describir aquellos aspectos importantes de que ha identificado durante su auditoría y que a juicio del auditor considera que es importante también revelarlo aquí en su informe, sino que también cómo lo consiguió, es decir, qué procedimientos de auditoría utilizó para estos propósitos, cuál fue la extensión de sus pruebas para obtener la suficiente evidencia que le permita poder formarse juicio sobre un asunto y considerarlo como importante, que a lo mejor fue una mayor exigencia dentro del proceso del trabajo de la auditoría. Los asuntos claves, la 701 es un poquito extensa en su composición. En primer lugar, cuando sale en el 2015, al punto que le dio mucha importancia, tanto que ahora lo ha incluido o lo deja a juicio ya del auditor, era el asunto de que lo conocemos aquí como empresa en marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque la coyuntura en esos momentos en el exterior un poco que se vinculaba con relación a la capacidad operativa de las empresas por asuntos también que habían tenido algún tipo de dificultad o problemas, sobre todo con en la bolsa para propósito de cotizar y
sobre todo con las fusiones, los cambios, las ventas de acciones y cambio de manos de dueños, de accionistas, un poco que pretendieron a lo mejor poner algo de coto a este tipo de actividades que no lo pueden hacer porque es libre, ¿sí? Sobre todo en este tipo de empresas, pero que sí lo consideraron relevante para mostrar cuál es el juicio del auditor respecto a empresa en funcionamiento de la entidad, o sea, de la capacidad operativa de la empresa. Y lo consideraron, inclusive, aparte de los asuntos clave, y después lo incluyeron como parte de los asuntos clave, ahora lo han dejado ya a juicio del auditor. Pero, por ejemplo, en la actual coyuntura de nuestro país, el tema de empresa en funcionamiento yo creo que es importante. Por supuesto, esto ya responde al criterio del auditor de revelar o no, pero el asunto de empresa en marcha, de empresa en funcionamiento, es muy importante, no solamente por la coyuntura que estamos viviendo en la economía del país, algo desacelerada y sobre todo con la prospección de inflación. Lo cierto es de que, ¿qué pasa o qué va a pasar en el futuro? Ahora la contabilidad, ustedes lo saben, ¿sí? Tiene por el factor mismo de relevancia, un criterio de predictibilidad y por tanto el auditor debe cuando menos estimar qué seguridades hay que la empresa continúe, y para ello va a analizar no solamente los factores propios internos, sino en especial, en este caso, los externos, no solamente locales, regionales, sino del mundo en su composición total y de la forma como esto va evolucionando. Entonces, ahora lo han dejado, digamos, un poco a libre criterio del auditor, pero bueno, hay asuntos también como de vinculadas, de inversiones, de plusvalía, que dependiendo de la naturaleza de las operaciones de la entidad, el auditor considerará o no como asunto importante y lo incluirá en su informe, ¿sí? Aquí habla el alcance de la auditoría. Aquí lo han estructurado de esta manera, ¿sí? De tal forma que pueda tener cierto tipo de evidencia con relación a lo que ha aplicado en la auditoría. Los principales asuntos de la auditoría, ¿sí? Cualquier otra información. Esto está, a ver, el grupo de lo que está vinculado en informes son un grupo de normas que van desde las 700, ahora 701, las 705, cuando hay calificaciones de auditoría, las 706, cuando hay párrafos adicionales en auditoría, las 710, indudablemente, de auditoría de años anteriores, efectuada por otros auditores, ¿sí? Y la 720 que se refiere a asuntos particulares. En auditoría de información financiera, si es que es pertinente considerarlo, generalmente la considera empresas que por razones de obligatoriedad de regulaciones o normas tienen una extensión adicional de que el auditor debe informar sobre cierto tipo de cumplimientos. ¿Sí? Cumplimiento, por ejemplo, de indicadores financieros, por los compromisos que pueda tener, ¿sí? O cumplimiento ahora que él se hablaba de la contabilidad ambiental por investigación, también, por ejemplo, los compromisos que tengan determinadas empresas con relación y que haya un mandato, indudablemente gubernamental o cuando menos de la reguladora, con relación a cierto tipo de cumplimiento, y el auditor va a informar al respecto, pero no va a emitir opinión sobre este tipo de información. Ojo, la opinión ya la emitió, pero sobre la información financiera. Sobre otro tipo de información que menciona la NIA 720, no va a emitir opinión. Las empresas generalmente que no listan, que no son públicas, no van a tener este tipo de obligación de informar en la 720, además de que obliga a que se tenga que subtitular al comienzo del informe que una parte es de auditoría financiera y este es de otro tipo de información.
aquí está la responsabilidad de la gerencia, que viene a ser casi la misma que estaba un poco ampliada, modificada y especificada con relación al informe anterior. Después viene la responsabilidad del auditor, que ahora antes era un poquito larga, ¿no? Que tenía, creo, como 2 y 3 párrafos, ahora hay como 2 páginas, es un detalle de su responsabilidad que va desde el componente ético, sí, hasta la sustancia de la evidencia que ha obtenido y la base con la que ha hecho su trabajo, que fundamentalmente son las NIAs, para propósito de informar, ¿sí?, cuál es su responsabilidad respecto al trabajo que ha realizado y que lo está mostrando en el informe. Es un poco bastante extensa. César me mencionaba que, bueno, antes el informe de auditoría era una hoja cuando tenía 3 párrafos. Después se volvió de 2 hojas, bueno, si es que no había calificaciones, ¿sí? Y era de 2 páginas, ¿no? Y después, bueno, si había calificaciones, probablemente se extendiera a 3. Pero ahora, y César nos va a comentar en estos momentos, ¿cuántas hojas tiene, pues, el nuevo informe? 30, 40, 50, todo depende, ¿sí? Y esto es juicio del auditor de la firma, en este caso también de auditores que siguen, establecen los lineamientos para propósitos de que, y repito, el lector, ¿sí?, reciba información transparente con relación a la auditoría que ha efectuado un profesional calificado como tal y que a través del informe da a conocer no solamente el resultado del examen de la información financiera de una entidad preparada por la administración, sino también a dar ciertos alcances de mayor información más allá de lo que se entiende que debe entender el lector, el usuario de la información de auditoría, para tener un mejor concepto de lo que es la información financiera auditada. Eso es lo que vamos a darle paso a César para que vaya complementando, mientras buscamos a lo mejor otro ejemplo de informe. Adelante, César. Justamente en relación a esta 701 NIA, en la que te habla de los asuntos claves de auditoría, las famosas CAN, es decir, son sus siglas en inglés, Key Audit Matters, los asuntos claves de auditoría, en la cual se va revelando en el extenso del dictamen, o del informe, como le llamas, esta serie de situaciones que hacen de conocimiento al lector sobre situaciones como la continuidad de la empresa en marcha, situaciones que pueden alterar su normal desenvolvimiento. Sabemos que la pandemia puede haber originado situaciones difíciles para algunas compañías, o igualmente algún tipo de contingencia que pueda producir que la empresa en su trayecto a corto plazo pueda colapsar, como que ha sucedido. O también situaciones como algunas partidas no presentadas correctamente y que más bien se tienen que ir mencionando por denominarse, digamos, situaciones que tienen que ser comunicadas a través de este documento formal de auditoría. Que es que al final, ¿qué es la foto de la compañía volcada antes en una hoja, después en 2 y ahora en 7 u 8 hojas, ¿no? Si comparamos esos dictámenes de antes, en la cual los procedimientos podrían ser similares, pero no volcados en blanco y negro a través de este producto que es el dictamen, pues nos conlleva a que con el tiempo el lector va a estar mucho más enterado, y creo que justificado por un lado, de la situación real. Es abrir, digamos, si colocamos un término médico, es pasarle una resonancia magnética a la compañía y mostrarla tal como está, para bienestar de los inversionistas y para posibles inversores externos o de los propios accionistas al interno, ¿no? ¿Y esto a qué conlleva? A que
a que se puedan suscitar situaciones como, digamos, el tema de el producto modificado, ¿no? En la cual es un dictamen modificado, ¿por qué? Porque va a tener salvedades, o va a haber una negación de opinión, o de repente, si los elementos para hacer la auditoría no son suficientes, o no contamos con ellos, a una abstención de opinión. Este cúmulo de 3 calificaciones configuran lo que es el dictamen, el producto modificado, muy diferente al que se denomina el no modificado, que conlleva a un dictamen limpio. Pues bien, esta serie de ideas que se han estado vertiendo en el transcurso de la disertación no hacen sino ir sumando al conocimiento del profesional auditor. Más aún que ya la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, tal como lo dijo José Carlos, emitió una resolución en la que menciona, por un lado, la aprobación de la NIA 700 y la 701 para los estados financieros del año 2022. Es decir, que en el año 2023 ya se va a emitir los dictámenes con cifras al 2022. No obstante ello, esos plazos que lo indica en la resolución 22 del año 2021, noviembre de 2021, eso no quita que algunas compañías que son relacionadas al exterior ya hayan estado emitiendo los dictámenes, el nuevo dictamen de auditoría, ¿no? Hay claros ejemplos de las compañías peruanas y mucho más de las compañías en México, Colombia, en el mismo Guatemala, que ya han incorporado el nuevo dictamen de auditoría al producto general, ¿no? Por otro lado, cabe mencionar que con otra resolución, la resolución 004, ya se aprobó, pues está en uso, pues, las normas de auditoría, la versión 2018. Eso es la que está actualmente en vigencia en el país, ¿no? Las instituciones del exterior que están insertas en INFAC, como el JASFIC, son las que van regulando el comportamiento de los países en cuanto a la dación de normatividad que tiene que ser de alguna u otra forma adoptada por la Junta de Decanos, transmitida hacia los órganos de control del país, llámese la Superintendencia del Mercado de Valores, la propia Contraloría, ¿no? Por allí, digamos, algunas instancias reguladoras adicionales que deberían, creo, unificarse para que haya una única matriz de regulación en el país. Y este tema de regulación uniforme tiene que ya se tienen que poner las autoridades de acuerdo. Es un tema que se va dilatando y dilatando, porque ya debería haber una instancia única para que vaya regulando la dación de normas, que lo tiene la Junta, pero que ya estemos ya en un camino único, sólido y firme para la dación de las normas. Así es, José Carlos. Sí, casualmente tomando el informe, el dictamen que te ha proporcionado la firma, te podrán dar cuenta de que se ajusta al modelo establecido por la Junta, ¿sí? Al menos en lo que respecta a la estructura y al orden, ¿sí? Después viene el fundamento, está la opinión, qué cosas han auditado, el fundamento, la independencia, ¿sí? El enfoque de la auditoría, ¿no? Cómo diseñaron el alcance de la auditoría, en este caso el grupo, porque es estados financieros consolidados,
¿sí? Acá vienen los principales asuntos de auditoría que para la Junta y lo que recomienda el Instituto de Auditores es que se use estos términos, ¿no? Lo que conocemos, y ya lo mencionó César en el idioma de origen, que traducidos son asuntos claves. Acá en el Perú se va a usar principales asuntos de auditoría. Inclusive ya hay la identificación a través de las siglas para propósito de reconocer cuando se indique solamente sin siglas con relación a los informes de auditoría, ¿sí? Entonces acá están, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo hay principales asuntos de ambiente, tecnología de información, ¿sí? Y miren ustedes, hacen un comentario con relación al asunto de interés para el auditor y qué cosa fue lo que aplicó, es decir, qué trabajo hizo, cómo hizo el examen, inclusive hasta qué procedimientos de auditoría aplicado, cómo nuestra auditoría abordó el asunto. Eso es, ¿no? Entonces, de una manera paralela. Esto es el modelo dado por la Junta, ¿sí? Y por tanto, la firma ya lo aplica y lo ha aplicado ya y lo ha emitido como tal, ¿sí? Me imagino que cuando ya ha tenido que enviar a quien corresponda, está en otro idioma, pero es lo que un poco grafica el famoso asuntos claves o principales asuntos de auditoría en los términos que propone la guía de procedimientos de auditoría proporcionada por la Junta de Carlos. Aquí hay otro tema para los auditores que también es importante, la provisión para créditos de cobranza dudosa, misma característica, el asunto y qué cosa hizo el auditor para poder, digamos, formarse juicio con relación a ese asunto, es decir, pruebas, procedimientos. Aquí hay otro, valorización de reservas matemáticas de rentas vitalicias, ¿sí? Y acá, por ejemplo, mi amigo y colega Leopoldo Sánchez estaría feliz porque cuando hablan de matemáticas, ahí él sale inmediatamente a la palestra, como dicen. Aquí hay otro, valor recuperable del crédito mercantil, ¿sí? Y bueno, de ahí quedó. Para esta firma, esos son los principales asuntos, ¿sí? de auditoría que lo están revelando en su informe. Después ya viene la responsabilidad de la gerencia, la preparación financiera, la responsabilidad del auditor, que bueno, prácticamente es una transcripción de la que el modelo recomienda, ¿sí? Y algo interesante, miren ustedes, yo también me enteré porque aquí en el Perú, al menos desde mi chiquitito, siempre el autor ha puesto su nombre, ¿no? O sea, el socio responsable de la firma y aquel que ha liderado el grupo de trabajo, definitivamente ponía su nombre, ¿no? Nombre y apellido, y firmaba y siempre con, y esa es una costumbre de poner hacia manuscrito el nombre de la firma, ¿sí? Y bueno, y una firma y el nombre que le corresponde. Aquí también hay una costumbre de identificar la matrícula profesional, ¿sí? Y como ya está en su esquema, definitivamente ya no necesita estar poniendo el domicilio, porque la norma también indica que se muestre no solamente la fecha del informe, que como todos ustedes saben, es la fecha en la cual se termina el trabajo de campo, sino también el nombre del auditor o de la persona responsable. Y eso hace énfasis la norma, la 700, la revisada, que para nosotros fue una novedad porque siempre se había colocado, ¿sí? Pero parece que la usanza en otros países, sobre todo, esto ustedes saben, tiene un origen anglosajón, no tenían esa costumbre. Simplemente había una firma, una bruja inteligible, muchas veces, ¿no? Algo así, ¿quién podría decir que ahí dice Fernando Gabriel, ¿no? Qué difícil.
pero siempre fue así, cada uno tiene su forma de firmar, y por tanto, ahora sí exigen que ponga el nombre. Acá en el país siempre ha habido costumbre, siempre creo yo, de poner el nombre del auditor responsable, realmente siempre es el socio encargado de esa auditoría y responsable de la auditoría, ¿sí? Y poner la matrícula, el número de matrícula del colegio a que pertenece, ya sea de Lima o de cualquier otro tipo de lugar de donde proviene la inscripción. Y ha sido una costumbre de siempre, que en otros países no necesariamente exigen, porque el contador y los auditores están registrados en el respectivo colegio o gremio o consejo, ¿sí? Dependiendo del nombre que tomen. Y por tanto no necesita que pongan el número. Ellos tienen un récord muy identificado y hacen un seguimiento constante y permanente de las actualizaciones de los registros. Acá me imagino yo, siempre hubieron las diferenciaciones. Antes del año 92, antes que se diera una ley en el cual podría un profesional, cualquier profesional que necesite colegiarse, y todos los profesionales para ejercer necesitan colegiarse, contadores, abogados, ingenieros, médicos, etc. Lo puede hacer en cualquier parte del Perú y rige para todo el Perú. Pero hasta antes del año 1992, si uno estaba registrado en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, y por casualidad, pues, había que auditar a una empresa del Callao, no estamos diciendo ni siquiera más lejos, del Callao, y como el Callao es una provincia constitucional, es otro departamento, entonces había que registrarse también en el Callao para poder firmar una empresa cuyos estados financieros se había examinado, pero que esta empresa estaba ubicada en el Callao. Cosa curiosa, ¿no? Pero era así. O sea, ahora no interesa dónde esté la empresa, dónde debe estar la firma, dónde esté la firma, ¿sí? Si está en Lima, si está en Chiclayo, en Arequipa, y puede hacer auditoría de cualquier empresa y en cualquier localidad, en cualquier locación, ¿eh? Y su inscripción de matrícula. Si alguien puede estar registrado en Ica, en Ucayali, y rige para todo el Perú, ¿sí? Mientras no haya modificaciones. Esa es una ley que del año 92 se estableció, y que, bueno, facilitó este ámbito de aplicación. Les comento todo eso porque la razón de por qué se ponía o se sigue poniendo el número de colegiatura, ¿sí? Antes se ponía inclusive no CPC y CCL o CL para identificar que era de Lima. Muy José bien. Carlos, Algunas costumbres se han cambiado. Sí, César, dime. justamente en el producto que estás mostrando en pantalla, es un documento público. Hay una serie de revelaciones en lo que es en los asuntos claves de auditoría. Son Sí. como 7 u 8 puntos que están mencionando los auditores, o hasta más creo, ¿no? Y que se están sujetando pues a estas ya llamadas las SCAN, ¿no? Sí, así Que, es. los asuntos claves, y que han ido delineando todas las situaciones que se han producido en la compañía. Sí. Ello no significa pues que ha habido de repente procedimientos más profundos que los que se hacían hasta hace 4 años, sino que simplemente se está mostrando al lector, al inversionista, la serie de situaciones para que haya el entendimiento pues, del público usuario, y que los mismos accionistas al interno estén enterados, ¿no? Ese es lo que te quería mencionar, ¿no? Sí, cómo no. Acá, por ejemplo, esto es un poco un esquema, ¿no?, que se tomó en base a la norma, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay después la trasladó la misma norma que actualizó en el 2018, sí, trasladó este párrafo segundo al primero, y este que aparece en el primer lugar al segundo.
el modelo que nos ha presentado la Junta lo ha transformado de otra forma, ¿no? Entonces, en el segundo párrafo, donde acá se describe qué estados financieros se han examinado, la Junta lo hace de forma detallada, ¿no? Hemos examinado y comienza a mencionar uno por uno, ¿sí? Y acá se hace de corrido, por decirlo, ¿sí? Entonces, esta es un poco la norma como está establecida por la NIA 700, ¿sí? Y bueno, y también hay la base para la opinión, indudablemente, y después vienen los principales asuntos de auditoría. La gran pregunta que siempre se hacen los colegas, ¿sí? Inclusive estudiantes de pre y posgrado, y de formación continua también, es ¿y qué pasa con los párrafos explicativos del auditor, ¿no? Aquellos que están en la NIA 706. ¿Qué pasa con los párrafos de énfasis de un asunto u otros asuntos, ¿no? Definitivamente, como son párrafos que no modifican la opinión, lo que se ha recomendado es que vaya después de bases de la opinión, es decir, dentro de lo que se considera todo la parte o el encuadre de lo que es opinión y base de la opinión. Y aquí vendría el párrafo de énfasis de un asunto, ¿sí? Y después vienen los principales asuntos de auditoría que así ha calificado o ha denominado la Junta, más que la Junta es el Instituto de Auditores Independientes, en el cual después de los principales asuntos de auditoría, vendría el párrafo de otros asuntos, ¿sí? Que son párrafos que realmente se relacionan con la auditoría, pero no necesariamente con la que ha efectuado el auditor. En cambio, los párrafos de énfasis de un asunto sí son párrafos que están relacionados con la auditoría, con la auditoría efectuada, y que están indudablemente mostrados en los estados financieros, mientras que el de otros asuntos es más que todo para aclarar cierto tipo de situaciones con relación a la auditoría. Generalmente se usa para mencionar cuando la auditoría no ha sido recurrente y el año anterior lo examinó otros auditores, generalmente se usa ese párrafo. Eso iría después de principales asuntos de auditoría. Después ya viene la responsabilidad de la gerencia y del auditor, un poquito bastante larga, como se puede apreciar, ¿sí? Y bueno, y también hay el informe, este es la 720, que en la medida de que esto sea aplicable se considera, si no, simplemente se obvia, no hay necesidad de mencionarlo. Y bueno, y la novedad que ya comenté, el nombre del socio de la firma, ¿sí? ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora con aquellas empresas que no son públicas, es decir, no listan, no están obligadas a presentar información financiera, pero que ella sea por sus estatutos o por exigencias o pedidos, a lo mejor, de algún accionista o que está haciendo algún financiamiento y también se lo pide el banco o la entidad financiera que probablemente le proporcione los fondos? ¿Cómo sería el informe? ¿Qué es lo que se está discutiendo? En este momento dice, muy bien, esa es la estructura, ahí va la opinión, ahí va la base de la opinión, pero ya no habría, dice, necesidad de principales asuntos de auditoría, o sea, los famosos asuntos clave, ¿sí? Eso es lo que en estos momentos es un poco el parecer de la gran mayoría y sobre todo colegas de las principales firmas de auditoría. Justamente, José Carlos, hay algunas preguntas en las que muestran la preocupación las firmas de auditoría por, digamos, porque, punto uno, porque si la Junta debe efectuar cursos de capacitación o digamos, de ampliación de conceptos para efecto del dictamen. Y la segunda pregunta es, ¿desde cuándo estarían obligadas las firmas de auditoría a aplicar este dictamen? Bueno, de acuerdo a la misma resolución 022 de la Junta de Decanos, es a partir del ejercicio económico 2022, o sea, este año. Entonces ya han comenzado ya las visitas preliminares, sí, ya comenzó la campaña de auditoría, entonces ya el equipo de auditoría ya tiene que estar imbuido de que va a ser la forma de presentar el informe. Ahora bien,
¿cuál es el desafío al auditor? Indudablemente hay muchos desafíos para el auditor. En primer lugar, hay mucho más carga de trabajo, definitivamente. ¿Sí? Sobre todo con las empresas públicas, ¿no? Las empresas que listan. Por eso es que se está discutiendo qué pasa con los que no están obligados, entonces reducimos esto. ¿Por qué se reduce esto? Porque como han visto en el ejemplo anterior, ¿sí? de la firma, no solamente decir, bueno, este asunto es importante por tal y tal cosa, sino qué cosa hicimos para propósitos de determinar ese nivel de importancia y poder considerarlo en el informe. Y ahí tiene que explicar un poco cuál fue la extensión de sus pruebas, principales procedimientos aplicados, solidez de la evidencia obtenida, el juicio desarrollado, etcétera, para también decir, bueno, esto que lo considero importante, ¿sí? Yo he tenido el cuidado de identificar esta situación y darle esa importancia por estos motivos y con este trabajo desarrollado, ampliado indudablemente, quizás más meticuloso, saliendo a reducir el carácter de escepticismo del auditor, ¿sí? Y por tanto implica eso mayor trabajo. ¿Sí? Entonces, el plan que están haciendo las auditoras, las principales, las Big Four, que tienen casi la mayoría de las empresas son públicas, entonces ya tienen previsto ello. Pero ¿cuál es el reto, el desafío de los auditores? ¿Mayor trabajo? Sí, ok, mayor trabajo. Esta primera vez, como siempre la primera vez, va a ser incómoda, un poco dolorosa, entonces, pero ahora viene la otra contraparte, la contabilidad, la empresa. Es cierto que las empresas públicas que listan, etcétera, tienen una estructura contable y tienen los profesionales suficientemente capacitados para propósitos de presentar una buena estructura, pero tendrán el suficiente análisis y clasificación de eventos como para poder facilitar la identificación a su vez de los auditores, ¿sí? O a lo mejor van a tener, no una barrera, pero quizás a lo mejor una primera traba en el momento de pedir la información, me alcanzan esto, pero esto no debieron clasificarlo de esta manera. Recuerden, y te recordar, tú eres auditor, César, cuando se pedía el flujo efectivo, cómo lo habían estructurado, ¿sí? Y que nunca les cuadraba. Y a la final que no es la obligación del auditor, pero que sea le orientaba para que viera de qué manera estructuraba y por qué, porque no tenían los análisis identificados, cuál realmente correspondía al flujo, al efectivo, etcétera, etcétera. Igual va a suceder en esta oportunidad, o sea que esta primera vez, ¿sí? Para el auditor va a ser de mayor esfuerzo. Repito, las empresas que listan, las empresas grandes definitivamente tienen una buena organización contable, ¿sí? Y tiene también, bueno, la organización en su conjunto, ¿no? Que le va a permitir al auditor ir inquiriendo una serie de información y la va a recibir, pero probablemente también encuentre cosas que no están filtradas y por tanto no están muy claras o que requieren un análisis adicional, ¿sí? O que no estén adecuadamente clasificadas. ¿Sí? Y todo depende también, por supuesto, de la naturaleza del negocio y de las actividades que haya realizado, ¿no? Hay asuntos que definitivamente, alguien me mencionó, mira, con el tema de intangible ya tenemos un tema. Con el tema de vinculadas tenemos otro gran tema. Y muchos coinciden, al menos los colegas peruanos, de que el tema de empresa en funcionamiento es un tema que de todas maneras siempre hay que hacer algún tipo de referencia, salvo que no haya ningún tipo de inconveniente, que todo funciona muy bien, etcétera, y que por eso es que ya no es obligatorio, porque al comienzo la norma salió así, la 701 fue una de las que consideraba y la 700 sobre todo dentro de la estructura. ¿Y por qué fue? Eso es lo que me comentan, que por qué fue un poco ya no retirado, sino no considerado dentro de un espacio especial, porque, entre comillas, asustaba un poco a los inversionistas, ¿no? Entonces, pero yo creo que es también parte de la transparencia que comprende y conlleva este nuevo modelo de informe, es decir, cómo está la capacidad operativa de la empresa. Muchas veces puede decir las cifras, ¿sí? Y hay una relevancia significativa, ya sea material o de importancia relativa, que la misma entidad a través de sus estados financieros está mostrando. Pero hay otras extensiones, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, sobre todo si tiene inversiones
en afiliadas, o si están asociadas. Por eso es que para esas empresas van a tener que hacerse a nivel consolidado. Es decir, separado para el Perú, para aspectos tributarios, societarios y sobre todo para aspectos laborales, participación de trabajadores, etcétera. Pero lo otro a nivel financiero, sí, va a tener que comprender todos esos aspectos. Es un reto. Para mí es un reto tremendo. La primera vez, como voy a repetir, siempre es más dificultoso, ¿sí? Acuérdate, la primera vez que firmaste un informe de auditoría, un dictamen, ¿sí? Te dieron por lo menos 5 segundos, ¿no? No de duda, sino de un poco de reflexión. Igual siempre suceden en la primera vez, pero no van a dejar casualmente la experiencia, porque acá en Perú no hay experiencias, ¿sí? Así es, José Al Carlos. respecto, ¿no? Así es, José Entonces, Carlos. En y esos de ahí tiempos me tiene que, acompañaba... y de ahí tiene que salir definitivamente las capacitaciones Correcto. a todos. Justamente, y para ir terminando, te comento que en esos tiempos nos acompañaba Mario Vergara Barreto, profesor de San Marcos, a quien rindo mi homenaje de esa tribuna. Una última pregunta, excelente posición. Dice, si bien la NIA 700 revisada, la última pregunta ya, y ahí estamos ya con la hora. Si bien la NIA 700 revisada afecta directamente el rol del auditor, ¿cuál es el desafío para las empresas en relación a este nuevo dictamen? ¿Hay algún aspecto o aspectos que debe implementar la gerencia en la emisión de estados financieros? A ver. Digamos, la contabilidad si está bien estructurada en función a las operaciones, y no solamente cuando hablamos de estructurada, nos estamos refiriendo a que aplique bien el plan contable o que presenta trimestralmente la información financiera a la SBB, sino que realmente permita, no facilite, sino que permita al auditor, ¿sí? Que pueda realizar su trabajo, que cumpla la presentación de la información financiera con las características cualitativas que debe tener toda la información financiera, como relevancia, como representación fiel, entre las fundamentales. Definitivamente el auditor va a poder hacer la auditoría. El gran reto es que para las gerencias, es de que el auditor le va a pedir ciertas cosas, ya le está pidiendo ya ciertas cosas. Ya entiendo que también las gerencias, los responsables de la información financiera, ya están condicionando también, ya bueno, los contadores de estas empresas públicas que tienen una buena estructura de organización, ya han comenzado ya a hacer ciertos ajustes, cambios, modificaciones, adecuaciones para que la información pueda fluir y pueda entrar. Ellos mismos tienen que identificar qué cosas son importantes en las operaciones de la empresa, ¿sí? O situaciones quizás inusuales que se hayan presentado y que definitivamente van a salir a la luz cuando el auditor comienza a revisar las operaciones. Entonces, todo ello debe tener presente la empresa, la gerencia, y sobre todo de que ahora la auditoría va a ser más demostrativa, ¿sí? No solamente es que el auditor cumpla con una serie de información que la nueva estructura le combina, sino que además eso significa también, ¿sí? La fotografía de la situación financiera de la empresa, ¿sí? A través del informe del auditor. Porque eso es, hablar de los asuntos claves, es entrar a tratar asuntos específicos de operaciones de la empresa, ¿sí? Porque eso es lo que está haciendo el auditor. Y por tanto, entonces las gerencias sí tienen ahí un desafío también con relación a las auditorías que comienzan ya, han comenzado algunas ya la campaña, y que el próximo año, cuando ya salgan ya los informes, saldrán con esta estructura y nos nutriremos pues de la experiencia de estas auditorías. Para contestarle a Wences Vigo, efectivamente es ejercicio 2022 con dictamen en el año 2023. Hay la resolución 22 de la Junta de Decano, estimado Wences, y también tienes que revelar esas situaciones que se producen en las empresas del sector público. Te lo dice quien ha estado en las dos orillas. Para despedirnos, José Carlos, por favor. Ya, bueno, muchas gracias, estimadas y estimados colegas. Ha sido un placer poder conversar con ustedes, dar algunos alcances sobre algo que ya en el Perú, por suerte, aunque después de 5 años,
ya se pone en aplicación, ¿sí? Y que ya simplemente esperaremos nuevos pronunciamientos que la Junta que ve estos asuntos de auditoría y aseguramiento del IFAC pueda pronunciarse en el futuro, ¿sí? Muchas gracias por su atención y un abrazo a todos. Gracias, mi estimado César.